Mendoza, llega a Alemania. ¿Qué sueño? ¿Qué te movilizaba? Un poco casualidad. Yo trabajaba en el CRISIT y habíamos recibido, el CRISIT no sé si lo conocen, ahora se llama distinto, pero existía acá hace muchos años. Yo trabajaba en un proyecto con un software que nos dio la NASA para hacer procesamiento de imágenes de satélites de Mendoza para detectar las zonas áridas con el IARISA, un instituto que también creo que sigue existiendo. Y vino un grupo de Alemania y necesitaban traductores inglés-castellano, castellano-inglés, entonces me llamaron a mí para traducir idioma nada más. Y los alemanes, después, como ciencias políticas, como dice usted, después hablando, en el almuerzo me preguntaron qué hacía, les conté que estaba instalando ese software, me dijeron, nosotros en esa época se habían reunificado las dos Alemanias y la NASA le ha dado el mismo software para procesar imágenes en Alemania Oriental. Me dice, ¿por qué no venís y nos instalás el software en Alemania? Y digo, bueno, si me pagan el pasaje voy. Y era un contrato por 2 meses originalmente. Después que lo instalé en Leipzig, de donde ella está ahora, en Leipzig instalamos todo el programa y me dijeron, bueno, ya que lo instalaste, ¿por qué no nos enseñás a usarlo? Entonces de 2 meses pasaron a 6. Después de 6 meses me dijeron, bueno, ya que nos enseñaste a usarlo y que trabajas, ¿por qué no te quedas a trabajar con nosotros y trabajas en la reunificación de las dos Alemanias? Y ahí ya, bueno, me quedé 1 año y medio y después un profesor de la Universidad de Múnich me dice, ¿por qué no haces un doctorado conmigo? Y dije, yo no, porque ya había terminado de estudiar y 5 años después de terminar de estudiar, volver a estudiar es horrible. Entonces dije, no, y mi papá me dice, ¿estás loco? Mi papá hizo su doctorado en Francia y me dice, o sea, lo difícil que es hacer un doctorado en el exterior y te lo ofrecen. Y digo, bueno, está bien, así que ya me quedé. ¡Wow! O sea, fue un poco casualidad todo. Ni remotamente se te pasó por la cabeza el sueño de conocer astronautas, de trabajar. No, eso tampoco. Eso fue también casualidad. Yo trabajaba en procesamiento de imágenes de satélites en la Agencia Espacial Alemana y justo estábamos en un almuerzo hablando también, así, y necesitamos a alguien que haga todos los tests para la parte europea de la Estación Espacial Internacional y sabemos que vos trabajás mucho con la parte de programas que sirven para ese tipo de cosas, si no quería trabajar con ellos. En la cantina, así almorzando, ¿no? sin hacer entrevistas, sin presentar currículum. Donde se cierran los negocios. Exactamente. Y bueno, fui a la entrevista, pero así, con remera, o sea, y el currículum lo mandé al día siguiente, creo, y me dijeron, bueno, empecé a trabajar, hice todos los test, que eso fue muy difícil, porque no técnicamente, sino políticamente, porque nunca nadie lo había hecho y teníamos que empezar o sea, la espacial, ¿puedo hablar un poquito técnico? Sí. Espacial internacional es una cosa que es realmente internacional, entonces en esa época teníamos en Europa Italia, Francia, Noruega, Suecia, países que no son de la EU, Noruega y Suecia, Suiza, perdón, Suecia también. Entonces tenías que coordinar con todos ellos, que se pusieran de acuerdo y los experimentos que hacía cada país, que sean compatibles entre ellos para ir a la NASA y tener una sola cara, digamos, con el que hablar. Bueno, puede ir, Francia quiere esto, Italia quiere esto, España quiere esto, sino que tenés que ir y decir, bueno, coordinemos todo primero y después ir allá. A mí me pasaba conferencias así como esta de coordinar y la gente te quería tirar tomatazos, porque vos le decís, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y no les gusta, entonces es hablar mucho y por qué no les gusta, y a veces no es que no les guste, sino que no pueden, entonces hay que entender por qué no pueden. Entonces tenés que buscar compromisos, todo, y bueno, eso fue la parte más difícil. Y después ir a la NASA y decir, bueno, esto es lo que quiere Europa. Y después con los rusos, después con los japoneses, después con los chinos. Mucha comunicación social. Mucha. ¿Y has tenido momentos así como tensos, de crisis, así? Muchísimos. Una vez estábamos almorzando también en Holanda, y estábamos en una mesa un poquito más grande que esta, tenía 3 rusos acá, 3 yanquis acá y yo en el medio. Y le llega directamente un mail de Obama a los yanquis y dicen, había un problema político, dice, no trabajamos más con Rusia. Entonces el ruso que estaba acá, el yanqui que estaba hablando conmigo, le iba a mandar una foto de un avión, el ruso que estaba acá, me dice, ¿no le puedo dar la foto del ruso de enfrente, podés mandársela a vos? Se me manda un WhatsApp a mí y yo se lo tengo que mandar a él. Y no pueden hablar entre ellos, estábamos almorzando, o sea, una cosa totalmente informal. A los 15 minutos los rusos llegan un email, me lo mostraron directamente de Putin en ruso, yo algo ruso puedo leer, dice, decirle a los yanquis, díganle a los yanquis que si no quieren trabajar con nosotros, que vayan a buscar sus astronautas. Porque los únicos que suben y bajan son los rusos. Desde que Obama canceló el Space Shuttle, los únicos que pueden subir y bajar son los rusos.
Entonces, bueno, empezamos a hablar, y bueno, hablemos, no es ridículo, que estamos en la misma mesa, hace 15 minutos estábamos hablando normalmente y ahora no podemos hablar más. Entonces yo, como alemán neutral, digamos, tenía que hablar con los dos, y al final, bueno, cada uno le escribió a su presidente y dijeron, no se coopera entre los dos países, pero en el espacio hacemos una excepción y trabajamos juntos. Pero es difícil, estás en el almuerzo y vos sos el único neutral, ¿viste? Y todos empiezan a decir que no puedo hablar, que esto, que lo otro, que incluso te dice, yo no tengo nada que ver lo que dice con mi presidente, pero no puedo hablar con vos. Porque dependes de él. Tiene mucho de psicológico también. Muchísimo. Eso es como el que los abraza, el que los cuida, el que... Sí, muchas veces sí. Esa idea del espacio como una soberanía distinta, digamos, estamos en el espacio cooperando, los conflictos que pueden haber en tierra los tratamos de sopesar. ¿Es un elemento argumentativo constante o es algo que surgió ahí? Sí. Sí. Cuando hablas con cada astronauta, pues nosotros siempre cuando bajan, generalmente, bueno, lo habrán visto en las películas, hay un bar que está en todas las películas, cuando termina una misión espacial, vas a ese bar, que está muy cerca de una calle que se llama NASA Road 1, en la entrada de la NASA, y generalmente bajás y vas a tomar una cerveza con los astronautas, es algo normal. Una semana después que hacen toda la cuarentena y todo eso. Y todos te dicen lo mismo, cuando vos estás arriba, te das cuenta que la Tierra no hay fronteras. O sea, no hay una línea que separe los países, y es una sola pelota donde vivimos todos, una nave espacial grande donde vivimos todos, no te puedes estar peleando. Pero todo el que está afuera y lo ves de afuera, te dice, no tiene sentido. Y ellos se lo dan, porque hay mucha política atrás, a sus políticos de cada país, dicen, no peleen, si estamos todos juntos, vamos todos al mismo lado. O sea, la gente que está afuera, y siempre el astronauta te dice, es un solo mundo, es un solo océano, una sola atmósfera, no es que vos decís, contaminamos acá, no, está todo junto con todo. Y eso lo ves cuando salís afuera. Claro. Y la cooperación internacional, yo lo veo todos los días, en muchas cosas tenés problemas políticos, pero en el espacio como que es una excepción. Claro. Incluso los astronautas, cuando tenés siempre rusos, siempre hay un ruso y un americano. Y después puede ser que un japonés, siempre hay 6 permanentemente en el espacio. Y tengas japoneses, tengas alemanes, italianos, mujeres, hombres, todo mezclado ruso, pero siempre hay distintos países. Y sin embargo, entre ellos, si bien tienen su idioma y su cultura y su presión política, digamos, igual siempre cuando ven las cosas desde afuera dicen, no, esto es un solo mundo, una sola raza. Es una perspectiva distinta. Es totalmente distinta. Perfecta, claro. Entonces en eso, a nivel de tecnología también se coopera mucho, cosa que con otras, por ejemplo, yo tengo proyectos con China y Estados Unidos para ir a la Luna ahora. Y ellos, más ahora con Trump, no quieren ni hablar, pero sin embargo para la Luna vamos a hacer un proyecto juntos. Yo estuve hace 4 semanas en China por eso. ¿Cómo se traduce eso en materia presupuestaria? Porque calculo que los esfuerzos fiscales de los estados no deben ser todos iguales, y eso tiene algún peso después hacia adentro de los proyectos. Sí. Digamos, el estado que más financia trata de poner, de dar más. Es exactamente así. Ajá. Y eso es un problema también. Claro. Porque a veces vos tenés decisiones y bueno, cooperamos todo, pero viene, por ejemplo, la NASA sobre todo, dice, bueno, yo pongo $100 millones más, pero yo quiero que el astronauta haga esto, esto y esto. Claro. Y tenés que aceptarlo. Generalmente se puede hablar, y a veces se pueden hacer compromisos, pero tenés que aceptar que si él paga más, tiene más derecho. Claro. Y eso influye. Claro. Influye en muchas cosas. Pero también a veces se puede cooperar y decir, bueno, está bien, vos pagaste más, pero la próxima vez nosotros hacemos esto. Sobre todo entre Rusia y Estados Unidos se puede cooperar más. Pero el dinero siempre es importante, claro, en todo. ¿Cuánto tiempo haces ¿Cuánto tiempo hace que haces este trabajo? Con astronautas y 25 años. Mucho. O sea que has pasado por todas las crisis, por todos los gobiernos, sí. por... Cambio de gobierno. Te has fortalecido. Sí. Cantidad de personas a cargo. Ahora cambié hace 2 años porque tenía 2000 y pico y ahora tengo 240, creo, 130. O sea, cambié de team porque no puedes dormir. demasiada gente. Cantidad de horas dedicadas a este trabajo. Normalmente son 8. O sea, vos haces 8 horas, pero tenés lo que se llama on-call, creo que en castellano es guardia, sí. Que te pueden llamar a cualquier hora. Sí. Entonces vos decís, bueno, trabajás 8, me ha pasado muchas veces, decir, trabajás 8 horas, pero te llaman la mitad de la noche, que hay un problema con un astronauta o que hay una basura espacial en la estación internacional, y te llaman a las 3, 4 de la mañana. Porque siempre esos problemas son en la noche, nunca durante el día, siempre, o al fin de semana. Entonces vos decís, te despertás y a veces te dicen, tenés que decidir, por ejemplo, ¿evacuamos o no? A mí me ha llamado la jefa de Houston, el celular mío, y dice, tenemos 4 minutos para decidir. Y tenés que decidir y a veces
no es solo evacuar a los astronautas, tenés un montón de experimentos, sobre todo biológicos y físicos, que si los apagás, perdés, no sé, 50 millones de dólares. Entonces tenés que pensar muy bien en 4 minutos qué vas a decidir. Si apagás, si lo dejás andando, si tomás el riesgo. Y después, claro, decidís y después no te puedes dormir porque te quedas así, ¿me habré equivocado? Pues son vidas de 6 personas, o sea, tenés que decidir vos, no es fácil. Y después al día siguiente llegás al trabajo, o sea, no dormir por 2 horas, tenés que levantarte el horario normal al trabajo, llegás al día siguiente y te 800 preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Porque todo el mundo quiere saber, ¿y qué pasó con el astronauta tal? O sea que estás una semana cansado, no es un día. Es que es crisis, y la crisis te deja como... Y sí, porque vos tenés minutos para decir, no puedes decir, me voy a tomar un café, te llamo más tarde, a ver qué pasa, voy a pensarla, no lo puedes pensar. Tenés que estar muy frío para decidir y no hacer errores. No puedes ponerte nervioso y decir, ay, ¿qué hago si me muere un astronauta? Decidí. Por eso yo tengo que hacer también el mismo entrenamiento que hace un astronauta para saber cómo reacciona él, digamos, decirle, mira, hace tal cosa, hace lo otro, o dónde tenés que ir, tenés que saber de memoria la estación, pues no puedes decir, andate para la izquierda y ahí se prende fuego, o sea, tenés que saber. Yo tuve que hacer el mismo entrenamiento con un astronauta en Houston y en EAC, y EAC es sería traducido como el Centro Astronauta Europeos. Siempre hay que entrenar en Rusia, en Europa y en Estados Unidos, en Houston. Esas piletas gigantes que se ven en las películas, claro. Que eso no está en la NASA, está a 8 kilómetros, pero pertenece a la NASA. Una consulta, pensando siempre en esta coordinación internacional tan compleja, en estas situaciones de crisis, luego calculo que indistintamente digamos, de la decisión tomada, del resultado, hay alguna forma de rendición de cuentas que tiene que darse de qué pasó, por qué se tomó la decisión. ¿Cómo se resuelve con todos los países que son miembros? O sea, ¿a quién le tenés que dar, cómo haces esa rendición de cuentas? ¿A quién se la haces? ¿Cómo es ese procedimiento? Depende de qué misión. O sea, si es la ISS, que coordina todos Estados Unidos, por ejemplo, las misiones a Marte, a veces Rusia, China o Japón, a veces Alemania. A la Luna, por ejemplo, ahora tenemos una misión con Alemania, otra con Israel. Depende del país que digamos, coordina la misión y dice, nosotros vamos a hacer esta misión. ¿Cada misión la coordina un país? Sí. ¿Solo un país? Un país. Ajá. Entonces, la ISS, como empezó Estados Unidos, coordinan ellos. ¿Y eso tiene que ver también con la cuestión presupuestaria? Digamos, ¿el país que pone un presupuesto más grande es el que termina coordinando ese proceso? ¿O no siempre. No siempre. Por ejemplo, la misión con Israel la hacemos con Suecia, Alemania, Israel, Estados Unidos. Y ellos no han puesto la mayor parte de la plata, pero tuvieron idea. Es un robot que va a la Luna ahora en septiembre. Entonces ellos tienen idea, entonces bueno, nosotros decimos, Estados Unidos pone el cohete, nosotros lo volamos, hacemos aterrizar el robot y después la transmisión la hace Suecia. Y coordina todo Israel, pero el cohete es más caro que el robot, claro. Por ejemplo. Y Estados Unidos dice, bueno, nosotros tenemos el cohete y ya está. Y después nosotros en Alemania se lo volamos, se lo hacemos aterrizar todo, y se lo damos a Israel, y Israel dice, bueno, ahora la comunicación, todo lo que va a hacer, lo hace Suecia. Y los resultados van a Israel. Pero no siempre es el presupuesto, a veces es la idea. Claro. Hay muchos proyectos que vienen, por ejemplo, Corea del Sur, que dice, bueno, nosotros vamos a hacer esto y ellos no tienen cohete, entonces se lo tiran los hindúes. Entonces, bueno, si tiramos un cohete hindú, usamos antenas, no sé, chinas y el robot es un rover, se llama, como un robot con rueditas, lo hace Corea del Sur. Y la internet interplanetaria la hacemos en Alemania, por ejemplo. ¿Y en qué mesa de diálogo se toman todas esas decisiones? O sea, vos tenés un proyecto para determinada cosa, ¿cómo empezás a tejer esa red de vínculos hasta que se concretiza? Que cada país hace un aporte a cada parte concreta, yo pongo el cohete, vos pones el robot. Nos sentamos... ¿Hay como una instancia regular de negociaciones, ese tipo de cosas, donde se siguen proyectos? ¿O es más, cada proyecto se va buscando cada proyecto se busca su propia... O sea, uno más o menos conoce a la gente, no son tanta la gente que trabaja en el espacio, o sea, tampoco hay tantos países que trabajan en la parte espacial, pero por ejemplo, generalmente te contactan y dicen, queremos hacer tal proyecto, y se hace lo que se llama un kick-off meetings, o sea, empezás a hablar, y por lo menos ahí se discuten las ideas, nada más. Y en un segundo meeting se discute el dinero, porque ideas sin dinero desgraciadamente no se pueden hacer. Entonces decir, bueno, ¿quién pone esto, qué es otro? Entonces más o menos cuando se sabe cuánto dinero hay, ahí empezar a decir, bueno, qué antenas usamos, qué cohete podemos pagar, porque por ejemplo India es más barato que Estados Unidos, Rusia también es más barato, ahora está SpaceX, que es una empresa americana que hace los autos Tesla, entonces a veces empezás a buscar ofertas y después, de acuerdo a la oferta donde se tira el cohete, tenés que ver la antena. De los cohetes espaciales, digamos. Sí, hay un mercado. Es un mercado competitivo, claro. Porque a veces vos le decís, mira, te dicen, depende del tamaño, es otra cosa, el tamaño del satélite. Hay cohetes que te tiran 6 satélites juntos. Claro.
Eso tiene uno solo. Entonces, 6 satélites juntos es más barato que uno solo, pero depende de los otros. Si los otros no están listos, los 6, claro, tenés que esperar. Entonces vos tenés a veces lo que se llama deadlines, o sea, fechas que tenés que cumplir, y no puedes decir, sí, tiramos con estos 6 que no salen más barato, pero lo tiramos en 6 meses, eso lo necesitamos ahora. Claro. Entonces, bueno, buscas otro cohete, que es más caro. O sea, todos esos compromisos, todas esas, hay que hablar mucho, nada más por teléfono. Y en ese mercado imagino que empiezan, aparte de los sistemas de ciencia y técnica de cada país, empiezan a jugar actores privados e incluso quizás actores militares también. Sí. ¿Hay esas articulaciones como...? Sí, nosotros tenemos muchos satélites en Alemania, satélites combinados que tenemos en Oberpfaffenhofen, que tenemos antenas para militar y civil, y muchos satélites ahora, por una cuestión de costos, te dicen, bueno, la mitad del satélite es civil y tiene algunas antenas, algunos que se llaman payloads, que son militares. Entonces tenés antenas separadas o cables separados en la tierra, lo que es militar, lo que es civil, pero el satélite es uno. Es uno solo. Sí. Y eso hace más conflictiva toda la cooperación entre los agentes cuando de repente aparece el sector militar de alguno de ellos. Cuando es militar es mucho más difícil. Es mucho más difícil, claro. Por ejemplo, yo tengo un problema serio, que es el idioma. Si vos tenés un satélite militar alemán, tiene que ser todo en alemán. Claro. Si es un satélite francés, tiene que ser todo en francés. Nosotros trabajamos en inglés. Por ejemplo, hay palabras como radar, no las puedes traducir en otros idiomas. Porque radar es una palabra inglesa internacional y los militares quieren, no, yo quiero una palabra alemana. No hay. Entonces eso también es política de comunicación, de explicarle que no existe una palabra en tu idioma de esto. Y eso es lo más difícil de lo militar, también la parte secreta, obviamente, claro, que muchos no quieren compartir. Pero cada vez se coopera más. Salvo militar, Rusia, Estados Unidos, obviamente no. Claro. China tampoco, pero en Europa sí. Incluso hay proyectos civiles militares con Estados Unidos y Europa. Que tenés una parte militar y una parte civil. Sí hay. ¿Mujeres en el equipo? Muchas. Nosotros decimos que estamos controlados por mujeres porque todas las firewalls, no sé, ¿saben lo que es una firewall? O sea, claro, pero para salir de la red afuera. Claro. O sea, vos tenés acá en la universidad de Raum, una firewall sería las ventanas, la puerta, esto que te deja salir, entrar y salir. Todas las firewalls de LR en Alemania es un equipo de 10 mujeres. O sea, ellas controlan, porque tenemos tres niveles de firewalls. Y las internas, las medianas y las externas son todas mujeres. Entonces más vale llevarse bien porque si no, no salís. No pueden trabajar. ¿Qué son todas ingenieras. Todas ingenieras. Ingenieras en redes. Acá no sé si existe eso, pero sería como ingeniería electrónica o una cosa así. Con una especialización en redes. Sí. ¿Se ha incrementado a lo largo del tiempo? Sí. ¿Por qué? Ni idea, hay una alemana, preguntarle a ella. No, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los años lo que se llama The Girls' Days, que es un día que vienen solamente chicas de escuelas secundarias. Ajá. Y les mostramos todo lo que hacemos, los llevamos a que vean los laboratorios de robótica, la parte de cohetes, nosotros también hacemos cohetes propios, que vean, eso en Alemania, que vean, a veces hay astronautas que pueden hablar con ellos, después tenemos siempre un astronauta generalmente en el edificio, pero cuando hay un caso de emergencia a veces un astronauta tiene que hablar con un astronauta, entonces tenemos siempre uno ahí. Y explicamos lo que hacemos, toda la parte tecnológica, entonces ese día vienen nada más que chicas de escuela secundaria, un día entero, y puede hacer preguntas, todo, y por todos los laboratorios, todo, que es más o menos como todo el campus, un poco más grande que todo el campus este de la ONC. Y bueno, y después después hacen prácticos de la escuela secundaria, no de la universidad, tienen un mes de práctico con nosotros, y después muchas estudian, sí, un mes trabajando ahí, aprendiendo, en realidad como una pasantía, van a aprender, no es que trabajen, les explican cosas, a veces hacen un práctico, algo, una cosa, pero en general es más aprender, y muchas después estudian una carrera aeroespacial o de robótica, y después la mayoría entra a trabajar ahí, porque allá hay un convenio, casi todas las universidades tienen convenios con empresas. Entonces, el último año realmente hacen 6 meses de práctico, de pasantía en una empresa, bueno, nosotros también somos una empresa, y después se pueden quedar ahí. Bueno, maravilloso. Muchas que se quedan, muchas que no, pero la mayoría que empieza a estudiar se queda. Bueno, hay que tener, ¿abren para la parte internacional, para otras? Sí, hay mucho.
Bien. Y el idioma es inglés para todo el mundo. El idioma es inglés. Todo es inglés. Es O sea, clave, por tu biografía es clave manejar idiomas y no quedarse solo en el inglés también, ¿no? Esa sí, posibilidad de... y si estás en Rusia, por lo menos tenés que decir un par de palabras en ruso, con los chinos también, porque es distinto, usted que sabe más de comunicación que yo, es muy distinto si vos llegás a Rusia y los saludás, a un chino le decís ni hao, que decirle good morning. Total. Porque ya te sonríen distinto, ya el hecho de que le hables un poco en su idioma, que le des las gracias en su idioma, es distinto. Entonces la gente ya como que se abre más, se preocupó en aprender algo en mi idioma, tomás algo que a él le guste, algo chino, comés una comida horrible china, pero la comés. Sí, pues te comen cada cosa. Pero bueno, y ya como que abrís más el campo tuyo así en forma personal y ya la gente se abre más y es más fácil. Pero el idioma internacional es el inglés. Las discusiones, los contratos, todo son en inglés. Todo. Eso también es una pelea terrible con los contratos porque son millones de páginas que... O sea, el contrato lo hace un abogado, no lo hago yo, pero toda la parte técnica tengo que escribir yo. Y ponerte de acuerdo con un japonés, en inglés, de que tiene que escribir el contrato. Culturales en los ámbitos laborales. Imagino que, por ejemplo, digamos, la dinámica de trabajo de un japonés no necesariamente deben ser iguales. Hay como una muy cuestión... distinto. Muy distinto. Eso es algo que ustedes saben también. ¿Cómo saben el respeto a eso? O sea, ¿se respeta o sea, hay estándares que todo el mundo tiene que cumplir distintamente de prácticas culturales? Y es importante que se respete. Incluso nosotros nos dan cursos internacionales de cómo son las culturas de otros países. Por ejemplo, un japonés no le da la mano. Claro. Nunca. O sea, se saluda así y la forma de hablar es muy distinta. Ellos nunca lo puedes presionar. Si tenés que hacer un contrato, algo difícil, nunca mirar a los ojos. Siempre esperar que él reaccione, no vos decirle a un yanqui, le decís, bueno, hacerlo esto ya y decimos, pues muy fácil, parece casi como un argentino, es fácil de hablar con un yanqui, con un italiano también, con un español también, con un alemán no. Sabes que el verbo siempre va al final, entonces hay que tener respeto, esperar que termine de hablar. Son realmente distintas las cosas, entonces tenés que aprender un poco a entender la cultura del otro país. Por ejemplo, un asiático nunca quiere perder su cara, entonces te va a decir que sí o que no sepa. Y vos sabés que te decís, ¿vos entendiste? Sí, y no entendí nada. Entonces tenés que volver a explicar y tener paciencia hasta que un día él te haga una pregunta y dice, entonces entendió. Pero no enojarte, si te enojas le dices, ¿entendiste sí o no? Como le haces a un yanqui, olvídate, no te firmas el contrato nunca más. No tiras un cohete con un japonés nunca más. Tenés que tener paciencia y ellos se te pueden ofender muy rápido también. Es otra cultura. Claro. Y mucho respeto, hablar bajito, nunca gritar. Jamás, levantar la voz. Hay muchas habilidades blandas, digamos, ahí de por medio. Sí. Entonces... Y eso lo aprendes mucho estando ahí en el país también. O sea, hay mucho, como es internacional, hay mucho a Japón, a Rusia, China, Estados Unidos, a Francia, Italia, a todos lados. Habilidades blandas, qué interesante, porque como es tan dura tu profesión, que puedas tener toda esa combinación, es como, bueno, te debe haber llevado varios años, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor es algo natural, no sé. Algo natural. Yo mucho no estudié eso, pero es cuestión de un poco tratar de entender y respetar al otro. Siempre cuando alguien te dice que no, a nivel internacional estamos hablando, no personal, generalmente tiene una razón por qué no. Entonces el tema es tratar de preguntar, tratar de entender, y a veces entendés la razón y decís, una estupidez, o sea, para uno una estupidez. Entonces decís, pero podemos hacerlo de tal y tal forma, y le dices, tenés razón, podemos hacerlo de tal y tal forma, y se puede hacer un contrato internacional, por ejemplo, porque a lo mejor él no sabe lo que vos estás haciendo. Y a pesar de que todos hablamos en inglés, cada uno tiene su forma de interpretar las cosas y su forma digamos, todo un background de cultura, todo que uno no tiene. Y es importante tratar de meterse un poco en la piel del otro, digamos, y ver por qué no puede o no quiere hacer ese compromiso. A veces son problemas de dinero que no se puede solucionar, pero muchas veces son problemas de no entender la cultura del otro. Entonces tienes que tratar de entender por qué no hace y hablar, y lleva tiempo, o sea, hay que hablar. Y yo le decía a una chica, no sé quién es, de tantas entrevistas hoy, hoy he dado muchas sí, que no mandar WhatsApp, no mandar emails, ese tipo de cosas, hablar. Hablar. No mandes un WhatsApp, no mandes algo escrito, hablar. Agarra el teléfono, habla con la persona o andá y sentate a hablar con él. Hablar. Comunicación interpersonal básica. Mirar a los ojos y hablar. Así se solucionan los problemas. Mandando un mail de, esta palabra la entendí mal, o se enojan porque no. A veces, lo que decía eso, traducir inglés, que me pasa muchas veces. Por ejemplo, algunos países usan palabras más latinas en el inglés que otras más sajonas, entonces la misma palabra se puede interpretar mal y se te enojan. Y es porque no entendés la palabra, no porque vos escribiste algo mal. Entonces hablas y le decís, no, pero yo quise decir tal cosa. Bueno, entonces no hay problema.
Pero si le mandas el mail o WhatsApp, porque nosotros usamos mucho WhatsApp también a nivel internacional, ¿eh? ¿Sí? Sí, para realizar cenas, todo eso, sí. Menos en China porque está prohibido, pero está bloqueado. Pero en otros países sí. ¿Y con China cómo hacen? ¿Con mensaje de texto? No, ellos tienen su propio sistema que se llama WeChat. Ajá. Y todo lo que es internacional, Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, está todo bloqueado. Perfecto. No puedo usar nada. Dijiste lo que me parece está muy interesante. En un momento dijiste, el otro no sabe lo que vos estás haciendo. Hay como una cuestión de confianza, que hay que construir una confianza. Sí, te imagino, cuando aparece, aparte de las barreras culturales, aparece lo militar de por medio, aparecen los estados, aparecen las políticas. Sí. Tenés que entender la razón por la cual el otro puede cooperar o no cooperar, qué es lo que lo está presionando para acercarse sí. o no. ¿Cómo es ese proceso de construcción de cooperación y en qué medida, digamos, hay como barreras que una vez que vos las superás ya todo es más fluido? Sí. O es muy contingente a los contextos de las coyunturas políticas? O... Tenés mucha influencia política, ajá. Muchísima. Y es lógico que cada país dice, bueno, hay poco dinero para esto, pero con tal interés. Hay muchas, cada vez más empresas privadas que tienen intereses y que influyen en la política. Por ejemplo, a nosotros nos pasó una nueva tecnología de láser que estamos usando para hacer comunicaciones de satélite. Ahora en el futuro la idea es no poner más cables ni más antenas, sino hacer todo por láser. Entonces estábamos una vez discutiendo en Italia y viene Estados Unidos y dice, no, nosotros no lo hacemos. Y listo, sin ninguna explicación y no. Entonces, lo que decía también más temprano, yo conozco a la gente hace 25 años que estoy en esto, entonces me dice, vamos a cenar juntos. Le digo, bueno, vamos. Y él me explicó por qué Estados Unidos no lo puede hacer. Es un tema de una empresa privada que ha puesto un montón de dinero para hacer una tecnología láser que es distinta a la tecnología láser. En realidad era la frecuencia la diferencia. Claro. Entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos uno con dos? Tiene patentes esa frecuencia, calculo, se puede patentar. Sí, sí. Y son empresas privadas que ponen mucha plata, así, porque vos decís, bueno, a partir de ahora toda la televisión, internet, todo claro. va a ser por láser y no más por cable, claro. ni por antena. Entonces es un negocio muy grande a nivel mundial. Entonces, y Europa ha hecho lo mismo, pero con otra frecuencia. Entonces me ponían excusas, que bueno, pero ¿cuál es el problema? Estamos, en serio, hablando, tomando una cerveza a la noche, y digo, bueno, ¿y por qué no hacemos dos frecuencias? Si la parte física del láser es el mismo, nada más que lo modulamos distinto. Claro. Sí, no es mala idea. Me dicen. Bueno, al día siguiente fuimos al meeting, propusimos eso, estábamos en Italia con unos franceses, y dicen, ¿por qué no lo hacemos con esta? Ah, bueno, hagamos dos frecuencias, ya está, listo, se arregló el problema. Pero estuvimos 2 años discutiendo. 2 años. 2 años hasta que tuve esa cena. Claro. 2 años de reuniones, 2 años que poníamos toda la parte técnica, explicamos por qué, todas las ventajas, desventajas, todo, y Estados Unidos decía, no. Pero sin explicación. No lo hacemos porque esta frecuencia es mala. ¿Por qué es mala? ¿Sí te están dando? Y los ámbitos informales, los ámbitos informales, ¿sirven más para poder resolver algunos inconvenientes, algunos problemas, que los formales, que una reunión muy formal? Hay que combinar las dos cosas. Hay que combinarlas. La parte técnica la discutís siempre formal. Bien. Eso tenés que sentarte y realmente discutir, o sea, no como acá, sino realmente con una pantalla y explicando, y son muchos detalles técnicos. Pero justamente esa influencia política o el dinero o las discusiones a veces decir por qué no, porque a veces no te pueden decir por qué, como que no podés decir que eres empresa, no podés decirle adelante a los rusos, tenemos una empresa que está haciendo esto, porque va a decir, canchero los yanquis, no. Entonces, eso sí es más informal. Por eso vos decís, vas a trabajar, y yo por eso le digo a ella que estás 24 horas, porque terminás de trabajar y tenés que ir a cenar con ellos, y a veces estás hasta tarde hablando de distintas cosas y solucionar esos problemas después. Y a la mañana temprano, a veces, el tema, por ejemplo, de cómo hacer la internet interplanetaria, la decidimos en un desayuno en Texas a las 6 de la mañana, hablando con el jefe de la NASA, en un desayuno, antes de ir a trabajar. O sea que ya está. Yo todavía no venía, agarraba el café, ya empezamos a hablar, hagamos esto, lo otro. Y después fuimos a una reunión internacional con 400 personas y ahí se decidió. Pero la decisión la tomamos en el desayuno antes. O sea que de la mañana a la noche estás así, estás todo el tiempo con esa gente. Cuando tenés esas reuniones estás 1 semana, 2 semanas, todo el día con el trabajo, ¿no? Y mucho después, esas cenas, esas reuniones son muchas veces. Claro, hablas de política, familia, todo, pero muchas cosas de los problemas del día. Que has discutido 3 horas durante el día y dices, bueno, a ver cómo podemos solucionar esto. A la noche. Bueno, después de trabajar. Seguir trabajando.
Sí, Miguel, sí. Sí. Queríamos preguntarle a Osvaldo si tiene mucho trabajo, naturalmente, no sé si tendrá tiempo para pensarlo, pero el sistema espacial argentino existe, ¿qué opinión tenés? Estamos años luz de todo lo que está relatando, ¿no? Más o menos, o sea, los satélites argentinos está haciendo la CONAE justamente, que son satélites científicos, creo que está el SAC-A, SAC-B, SAC-C, que significa satélite científico argentino o argentino científico, algo así. No, argentino científico, SAC. Esos están no tan atrasados porque tienen mucha cooperación con Italia, por ejemplo. Cooperación con Italia, con Alemania, un montón. Hay una empresa en Buenos Aires que está empezando a hacer microsatélites. ¿Cómo? Sí, que tiene mucha cooperación con Estados Unidos. O sea, no está tan mal. Pasa que a nivel internacional todavía falta, obviamente, pero no es solo la Argentina. O sea, países que realmente dominan a nivel mundial son 12. Somos 200 países, poco, muy poco. O sea, hay chips, por ejemplo, para satélites que solamente se hacen en Estados Unidos. Y no importa si vos lo haces en Rusia o en Japón, tenés que comprar esos chips para comunicaciones, por ejemplo. Y acá en Buenos Aires, si lo hacen, tienen que comprar allá también. Porque no existe la tecnología en otros países para hacerlo. Pero tan mal no está. Sobre todo con las iniciativas privadas, yo creo que han mejorado. Falta, obviamente, pero no hay astronautas argentinos, nada por el estilo. Pero el INVAP está haciendo algunas cosas en Bariloche, la CONAE, acá mismo en Mendoza, está haciendo cosas en Buenos Aires, y la empresa esta, que están con los nanosatélites. No sé si son nano o micro, porque hay distintos clasificación de satélites, pero están haciendo y quieren hacer una red incluso de satélites, por lo que sé. Nano, sí. En esa proyecta en Singularity University, así que tenía el apoyo de la NASA. Sí. Allá trajo proyectos ustedes y pues. Claro, sí. Sí, los CubeSats, el nombre del satélite en realidad. Ese tipo de tecnología se llama CubeSats, como un cubito. Yo te quería hacer dos preguntas. Sí. La primera es como más terrenal en el sentido de qué cosas aprendiste en Mendoza que te sirvieron allá para desenvolverte en un ambiente internacional y multicultural. O sea, un poco para los que vivimos acá, qué consejo nos darías a los que nos interesa también trabajar un poco en un espacio, un escenario multicultural. Digamos, además del inglés, supongo que la educación técnica te ha servido un montón. Sí. Y esa es la primera pregunta, y la segunda tiene que ver con, digamos, de alguna manera la astronomía y la carrera al espacio avanzó muchísimo durante la Guerra Fría, entonces de alguna manera el conflicto entre dos potencias, digamos, activó la carrera espacial. Sí. Ahora que se vuelve a hablar de un conflicto entre los países de la OTAN y entre China y Rusia, quería preguntar si ustedes tienen que tener en cuenta medidas de seguridad muy estrictas a la hora de trabajar. Sí. Y si podrías explicitar lo que es posible explicitar en este tipo de temas tan sensibles. Bueno, de la educación, yo creo que el Nogués fue muy bueno como base. No sé cómo estará ahora, pero en esa época era bueno. La Universidad de Mendoza, todo lo que es la parte de electrónica, de informática que yo aprendí fue muy buena. Yo trabajé siempre, o sea, empecé a los 14 años a trabajar dando cursos de computación en una empresa que se llamaba Hightech, que ya no existe, pero, o sea, la base de tecnología, entender cómo funciona la computadora, cómo programarla, y bueno, por eso que me fui a Alemania, porque yo ya era prácticamente la única persona que sabía, conocía el sistema operativo Unix en Mendoza, que fue el padre del Linux, que ustedes conocen ahora, y hicimos todo el Diario Los Andes. El Diario Los Andes lo instalé yo, el ESI lo instalamos nosotros, casi todos los bancos de Mendoza, una empresa de autos de Renault, me acuerdo, todos se lo hicimos en Unix, el CRISIT, y eso lo aprendí acá en Mendoza. O sea, eso lo aprendí, digamos, en Hightech y en el CRISIT. Me dijeron, acá están los manuales, este sistema operativo, ponete. Y había un yanqui que ya se jubiló, que trabajaba en el Yanigla, y él, bueno, hablaba inglés, no había otra cosa que hablar, así que tenía que aprender con él. Y toda la base la tuve acá en Mendoza. De relaciones internacionales, eso lo aprendes estando en el país. Puedes estudiar mucho, pero hasta que no hablas con la persona no te das cuenta que
que piensan distinto. A mí mucha gente me pregunta, dicen los alemanes son fríos. Digo, nada que ver, nada que ver. O sea, ella puede contarlo. Mi hermano cuando ha ido me dice, no puede ser que la gente sea tan simpática, hacen fiestas, hacen asado, igual que Mendoza. Le digo, exactamente igual. ¿Pero por qué? Porque vos entendés el idioma, entendés la cultura. Cuando vos vas y no entendés, decís, hablan raro, el idioma es difícil. Deutsch ist nicht gerade einfach. Entonces, te parece que son fríos, pero no son. Bueno, vos podés dar un ejemplo, pero... y cuando yo me cago de risa con los japoneses. Y voy a decir, japoneses vamos a jugar al tenis, tomar cerveza, saque caliente, saque frío, de todo. O sea, la pasás muy bien. Pero tenés que entender la cultura de ellos. Y eso es cuestión un poco personal de tratar de no decir, nosotros comemos asado y el mejor del mundo. No, sí, es buenísimo, pero también hay asados en Croacia. Perdón por el partido, pero hay asados buenísimos en Croacia. Yo voy seguido de vacaciones a Croacia. También son buenísimos. Entonces tenés que aceptar que en otro lado también hay asados buenos. Y a la mayoría de los argentinos no les gusta eso. A mí me odia si yo voy a decir eso, pero un poco ser abierto. Ser abierto, tratar de entender y no imponer tu cultura. Por supuesto que tenés que tener tu base. No decir, yo sigo siendo mendocino, la gente en la NASA sabe que yo soy de Mendoza, saben que es vino Malbec. Siempre que vamos a un lado pedimos Malbec, hasta en Japón hemos tomado Malbec, que es difícil de conseguir. O sea, conservar tu base, pero abrite y tratar de entender el otro, si querés llegar a algo. Porque si te peleas, si te impones, nunca vas a llegar a nada. Si vos lo que querés es llegar a una cooperación, llegar a un acuerdo, y tenés que hacer tus compromisos, el otro también. Pero si vos decís, no, yo soy acá y somos los mejores, olvídate. El otro piensa lo mismo, se cierran los dos, no llega a nada. Y la otra pregunta que era, de la parte, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría era más difícil que ahora, porque ahora es mucho más intereses económicos. Entonces ahora muchos países se dan cuenta que una guerra no es negocio. Entonces, incluso a nivel espacial es todo muy caro, entonces mucho más cooperación que antes. A pesar de que ahora está difícil con China, con Estados Unidos, con Rusia, a nivel espacial siguen cooperando. O sea, nosotros tenemos ahora en los próximos 2 años 12 misiones a la Luna y 7 a Marte, con robots antes de los seres humanos, y son todos cooperación internacional, todos, ningún país va solo. Incluso Estados Unidos ahora está haciendo lo que se llama la Space Gateway, que es una segunda estación espacial internacional detrás de la Luna. Y la idea, ellos le pusieron Space Gateway porque no la querían hacer internacional. Y hace un par de meses, cuando estábamos en China, cenando justamente con los yanquis, que no les gustaba China para nada, por la comida. Por ejemplo, los yanquis se llevan mal con los chinos porque ellos no aceptan que son distintos. Entonces no le querían ni probar la comida ni nada. Y digo, vamos. Es rara, es distinta, pero no es el restaurante chino que hay acá, nada que ver. Nosotros comemos una noche asado de serpiente con hígado de mono y sopa de ojo de pescado, son cosas feas, raras. Pero bueno, te invitan, probalo, no es tan terrible. Hace el intento. Claro. Sí, eso cada vez más. Sí, eso cada vez más. O sea, eso todo lo que es redes, cada vez más seguridad, ya a veces hasta paranoico. Si trabajas en la NASA, por lo menos en los lugares que yo trabajo, muchas veces tenés que ir al FBI o a la CIA o al Pentágono, yo muchas veces, y no es, o sea, te controlan todo, y no puedes llevar ni un, creo que se llama pendrive en castellano, ¿sí? Ni un pendrive, ni tu propia laptop, está todo encriptado, celular obviamente tenés que dejarlo afuera, el auto tampoco, tenés que... tipo militar que está todo el tiempo al lado tuyo, quería ir al baño, va con vos al baño, es medio molesto eso. En ese sentido sí, y todo lo que es redes, comunicaciones, todo lo que se llama, no sé cómo dice en castellano, como protocolo, o sea, doble seguridad. O sea, que tenés que tener un token, por ejemplo, que te va dando el número cada 2 segundos más un password, y el password tiene que cambiarlo cada 2 meses, y tiene que ser distinto los últimos 24 passwords, y tiene que tener por lo menos 18 caracteres, y no se tiene que repetir, es molesto. Pero y firewalls, por ejemplo, tenemos con la NASA o en Europa tenés un firewall al lado de un firewall, porque ellos no confían que tu firewall está muy acumulado, entonces tenés dos aparatos con cables así y cada uno controla el suyo, en vez de tener uno solo, que antes teníamos uno solo, es ridículo tener uno al lado del otro. O si te rompe uno no puedes comunicarte más. Y son distintos, ¿no? El tema de seguridad es complicado. ¿Cuándo empezó a incrementarse esa paranoia, digamos? Después de lo que se llama el 9/11, el ataque de Estados Unidos, ahí empezó... ¿Ah?
Las Torres Gemelas, gracias. Sí. Claro, 11 de septiembre. Nosotros siempre decimos 9/11, pero... ¿Cómo? Es que se dice internacionalmente 9/11, porque ellos dicen al revés la fecha. No sé si lo contaste, Osvaldo, otros argentinos en la estructura donde vos trabajás, o pocos. Hay ahora varios, no había ninguno hasta hace 4 años. Sí. Ahora hay mendocinos, no he visto ninguno, pero argentinos varios, sobre todo en Europa. El problema serio que tienen los argentinos, por lo menos la generación que, a lo mejor ustedes tienen suerte, pero los que terminaron los últimos 6, 7 años, cuando estaba el gobierno anterior, a nivel internacional, las universidades argentinas perdieron tanto prestigio que ningún título argentino es reconocido a nivel internacional. Entonces, yo traté de ubicar a varios porque conozco a la gente del Ministerio de Cultura y Educación en Alemania y en Francia también. El problema era que ellos iban de acá como ingenieros y les reconocían como técnicos, porque los títulos argentinos no tienen validez internacional. Entonces espero que cambie eso, pero en los últimos años era así, entonces tenían muchos problemas para trabajar porque allá te pagan un poco por el título. Entonces aunque vos seas muy bueno, el hecho que ingenieros recibidos de la mayoría de Buenos Aires, de la tecnológica, llegaban y decían, no, pero este título no sirve, vos trabajas como técnico, no pueden ser un doctorado, porque no se lo reconocen. Entonces eso es difícil. Pero ahora yo en mi equipo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 2 chicas. 7 argentinos, perdón. Y las chicas están en las antenas, en el medio del campo, en los Alpes, no sé, pero bueno, les gusta, qué sé yo. Pero por ejemplo, las chicas, una es húngara-argentina y la otra es francesa-argentina, o sea, tiene pasaporte europeo, que eso ayuda muchísimo. Pero tenemos 2 que son argentinos, o sea, como yo era también, ahora tengo solamente pasaporte alemán, pero que si vos trabajás para el Estado o la empresa te hace la visa, siendo ingeniero puedes trabajar allá. O sea, nosotros tenemos 2 que trabajan por una empresa privada que no es la nuestra, sino que trabajan para nosotros, son 2 argentinos que trabajan en la Telefónica de Buenos Aires. Y ahora yo los tengo en el sistema de voz, comunicaciones de voz con la NASA, con Rusia, están encargados de eso. Y el problema de ellos es que el inglés era bastante malo, así que tuvimos que mandarles un curso de inglés primero, porque eso es un problema serio. Estudien inglés si se van a ir, pero bien inglés. Porque me ha pasado con muchos argentinos, la gente del ARSAT fue una vergüenza espantosa, cuando fueron a Alemania a comprar todas las partes del satélite, que me metieron a mí para decir, por favor, venía a traducir, porque esta gente habla tan mal inglés que me pidieron que tradujera alemán-castellano. Porque era un desastre, o sea, no se podía negociar con ellos. El contrato lo tuvimos que hacer 2 veces, no, un desastre, a nivel inglés. Pero si hablan bien inglés, y como ingeniero, a lo mejor en la carrera de ustedes es distinto, yo no conozco cómo es la parte de comunicación social, pero es más fácil conseguir trabajo en el exterior. Yo puedo hablar por Alemania porque donde vivo, pero en otros países también. Y bueno, fundamental es el inglés, porque ahora, aunque vayas a España, los proyectos internacionales son en inglés. Eso es. No hay vuelta que darle. En China, en donde vayas, inglés. Sí. ¿Tenés referencia del observatorio hidronuclear en Malawi? Sí, mi papá está ahí. Mi papá trabaja ahí. Está ahí, sí, ahí en la antena de Malargüe también. A nivel internacional, bueno, ahora con el tema de los neutrinos, bueno, hicieron una película, el 2012 se llamaba la película. A nivel internacional está muy reconocido. Hay 3 de esos laboratorios en el mundo. Y sigue funcionando muy bien. Cada tanto, bueno, no me tomen a mal, pero en Argentina cada tanto va gente cazadores y le tiran con escopeta a los tanques de agua y rompen los sensores, cosa insólita. Pero bueno, dentro de todo sigue funcionando bien, y el mayor trabajo de la gente en Mendoza, acá en Malargüe, es reparar todo lo que rompen los otros. Pero funciona y funciona bien. Y está a nivel internacional reconocido, igual que la antena, la DS3, se llama la antena de Malargüe, que hay otra antena más al sur de los chinos. La DS3 tiene, DS significa Deep Space 3, o sea, espacio profundo 3. Hay una en Australia, una en España y otra en Argentina. Y China tiene otra más al sur y se está usando para todas las misiones a Marte, incluso ahora hay uno que estamos mandando con los japoneses a Júpiter y hemos usado la DS3. Hablemos un poquito de la misión a Marte, que ya que estamos tengamos unas crónicas marcianas acá. Misiones a Marte hay un montón ahora,
pero todas con robots. Ahora, esta semana tenemos un problema terrible porque hay una tormenta global, hay un viento sonda en todo el planeta que nos ha tapado todos los robots, así que está todo parado, están apagados. Misiones a Marte hay un montón, pero con robots. La idea es, se sigue diciendo 2035, vamos a ver, por eso la NASA está construyendo esa gateway detrás de la Luna, para ir hasta allá, quedarse allá como, digamos, una base intermedia y de ahí seguir a Marte. Y la idea es, esa se empieza a hacer este año, 2018, empezamos a construirla. Y la idea es en 3, 4 años tenerla lista y la ISS que está ahora hacerle un hotel para turistas. ¿Realmente? Sí, la idea. Hacerle un hotel y ya hay una empresa de Las Vegas que se llama Bigelow que ya ha puesto 2 módulos en la estación. Sí, ya Claro. Con los proyectos. Ya Bigelow ha puesto un módulo para probarlo como hotel. ¿Y vos irías? Claro. Parece que un poco caro, carísimo. Creo que sale $12 millones el pasaje para una semana. Actualmente vos podés ir a ese. Si tenés $23 millones podés ir hoy. El problema es que tener la plata. Han ido 12 ya, ¿eh? ¿Sí? 12 turistas internacionales, ¿sí? Una mujer también, de Irán. ¿De Irán? De Irán. Irán. Una mujer persa. Ellos son persas, no son iraníes, pero bueno. Fue ella, pagó 23 millones. Los rusos te suben. Vos pagás y te suben. Hay que hacer entrenamiento, todo. Son 3 meses de entrenamiento porque es nada más que para el hecho de la gravedad, de que puedas comer, de que no te ahogues, del hecho de que saber cómo con el esófago bajar el agua. Pues acá uno necesita más agua y baja, en el espacio no, se queda flotando. Entonces no te baja el estómago. Y tenés que aprender ese tipo de cosas y después, bueno, ya puedes volar. No es así, me tomo un cohete, un colectivo y voy. Perdón. ¿Hay una relación de hombre y mujer en materia de astronautas? ¿En qué sentido? ¿Qué porcentaje? Ni idea. Puede ser 10-1, sí. 10-1. Hay muchas rusas. Más que sí, las rusas, bueno, la primera mujer en el espacio fue una rusa. Hay muchas rusas, americanas también, italianas hay 3. Sí, italiana, Cristoforetti, muy simpática. Yo diría, sí, 10-1 más o menos. Hay un proyecto ahora de Alemania, justamente, que lo están haciendo en Berlín, con una empresa que se llama Halswell Space. Pero el problema es que hicieron un proyecto hicieron todo en Berlín, todo un estudio para mandar 3 astronautas mujeres, ganaron, hicieron entrenamiento en Rusia y en IAC, en Köln, pero ahora no tienen dinero para mandarlas, porque era una empresa privada. Pero tiene las 3 astronautas listas, pero no alemanas. Pero no tienen dinero. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora es? Estamos 11. Bueno, sí, tenemos tiempo. Sí. Sí. Yo hasta las 12 yo tengo tiempo, no sé ellos. Yo a las 12 me tengo que ir, pero hasta las 12 y mientras haya agua podemos seguir hablando. Te quería preguntar, dentro de tu campo, ¿cuál tipo de avance en la inteligencia artificial te pregunta más? Eso es espantoso. O sea, espantoso. Si han visto la película Terminator, yo digo ya no es una película. Nosotros usamos mucha inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora los rovers que están en Marte, vos tenés el tiempo para mandar una orden son 20 minutos. Entonces vos decís el rover, bueno, anda para allá derecho y recién porque son 20 minutos que vos mandás la orden y tardás 20 minutos de vuelta de que el robot realmente se movió y salió en la dirección que vos querías, o sea, 40 minutos. Vos decís, andaba para adelante y tenés 40 minutos, se movió. Entonces no podés manejar un robot con esos delays. Lo que se hace es poner la inteligencia artificial, que el robot decida si hay una piedra grande, si hay un precipicio, que no se suicide, digamos, sino que decida cómo volver, que vea el tipo de terreno, todo, y cada vez se hace más inteligencia artificial para que decida más. Los satélites cada vez tienen más inteligencia artificial, los experimentos que tenemos los astronautas, los nanosatélites de los CubeSat, cada vez se le pone más inteligencia artificial. Hay un proyecto que se llama Swarm creo que es como enjambre, no, ¿cómo se dice cuando hay un conjunto de peces? ¿Enjambre se dice? Enjambre de abejas, una cosa así. Cardumen, gracias, esa palabra que estaba buscando. Perdón, que no hablo mucho en castellano ahora, esta semana siempre, si no, en Mendoza tengo que volver al mendocino básico, pero si no, casi nunca hablas castellano. Que por ejemplo, tenés inteligencia artificial, no sé si han visto, se han hecho estudios con cardúmenes de peces, justamente que cuando se asusta uno o encuentran algo, uno se mueve y todos lo siguen. Y se va moviendo así realmente como si fuera una sola inteligencia.
Bueno, eso mismo se está haciendo, lo está haciendo Google, por ejemplo, con satélites que se van moviendo entre ellos y se van, digamos, coordinando. Si uno falla, lo dejan y siguen los otros y se van orientando. Y todo eso es inteligencia artificial. Tenemos muchísimos robots, por ejemplo, que no solo deciden por sí mismos, sino que también es increíble ver lo rápido que se mueven. Vos le tirás, agarra esto, agarra esto, lo tirás así y es increíble. Vos como ser humano no podés reaccionar tan rápido y agarrarlo. Y cuando ves eso, cómo caminan, cómo suben, bajan escaleras, porque ya antes era un problema, tienen por la rueda, ahora tienen pies, piernas como las nuestras, que suben, que bajan, que ven que tienen 14 ojos en vez de 2 y que pueden decidir y que te reconocen. Bueno, teléfono celular, viste, con el reconocimiento de imágenes. Sí. Imagínate un robot, tiene un poco más de potencia que un celular. Entonces te puede reconocer, mira acá y ya sabe quién es cada uno, qué ha hecho, tiene toda la historia, puede entrar a internet, tiene el internet de las cosas. Eso vino un mendocino hace poco, que es amigo mío, que vino del Silicon Valley acá a la Universidad de Mendoza a dar una charla del internet de las cosas, Sergio Scaglia. La del Sergio Scaglia, ¿la viste? Bueno, con el Sergio y yo fundamos Hightech. Hicimos los primeros en trabajar en Mendoza en Unix, justamente, y después el Sergio se fue a Estados Unidos. Bueno, eso... ya es que tu heladera se comunique con tu celular y te diga si te falta agua o que, no sé, que los aparatos entre sí se empiecen a comunicar, que los robots se comuniquen entre sí sin que el ser humano se entere, a mí no me parece tan bueno. O sea, a nivel tecnológico, ¡wow! Genial, y qué bueno, y el robot necesita algo, por ejemplo, eso lo hacemos nosotros, tenés 3 robots y uno sabe cómo abrir una puerta, el otro no. Entonces, el robot que aprendió, porque van aprendiendo. La inteligencia artificial aprende, no es solo el hecho que vos lo programás, sino que ellos aprenden ellos mismos. Tiene lo que se llama una regla, bueno, que me cuesta decirlo en castellano, como una base de reglas que ellos pueden deducir cosas. Es un idioma de programación como cualquier otro, nada más que hecho para empezar a deducir y aprender. Entonces este robot aprendió a abrir la botella de agua, el otro no sabe, entonces puede comunicarse con el otro, dice, enséñame cómo hacerlo, en 2 segundos le avisa, a través de la Internet de las cosas, y aprende. Entonces vos tenés máquinas que están aprendiendo cosas y vos no sabes que están aprendiendo. Eso es como... A mí me parece espantoso. O sea, por un lado buenísimo, pero por otro lado es peligroso. Porque ahora hay muchas películas... Perdón. No, digo, el peligro es que formen un equipo de fútbol y entren en la FIFA y todo. Dice, estamos muertos. ¿Sí? El peligro, hay muchísimas películas, no solo Terminator, de las inteligencias artificiales, que cualquier inteligencia artificial que sea lógica va a deducir que nosotros somos un problema para este planeta. Eso es lógico. O sea, no es que, si vos usas lógica nada más, no hagamos sentimiento ni nada. El ser humano para el planeta es malo, es como un cáncer. Entonces, ¿qué va a hacer? Por eso está la película Terminator. Un cáncer hay que eliminarlo. Entonces, eso es un peligro. Y que ya que empiecen todo interconectado, todo internet, todo comunicado con todo, sí, es bueno por un lado, pero por otro lado hay que tener control. O sea, porque si vos dejas que se comuniquen todos con todo, que aprendan, de un momento que va a decir, ok, pero esta gente acá no me sirve como computadora, como inteligencia artificial, y si empiezan a tener control de las bases de cohetes y de los misiles y todo, porque todos los misiles ahora tienen inteligencia artificial, vos lo tirás, tienen cámaras, tienen radares y ellos deciden, vos le decís el objetivo, pero ellos van decidiendo si tienen que moverse, corregir el curso, todo hasta llegar. Y eso no lo hace un operador, esa es la inteligencia artificial del misil. Y eso es peligroso. O sea, por un lado es genial que tengamos esta tecnología que pueda decidir por sí mismo, que pueda identificar algo, que pueda decidir si es bueno o si es malo. Eso es el otro problema, la parte moral, qué es bueno, qué es malo. La parte ética no la tienen incorporada. No, nosotros tenemos un problema muy serio en Alemania ahora, el tema de las compañías de seguro con los autos que andan solos. Porque ahora ya existe la tecnología para que el auto ande solo. O sea, vos te compras un Audi nuevo, un Mercedes, un BM y el reloj, eso, ¿cómo se llaman los? Smartwatch, thank you, gracias. Vos podés decirle al auto hasta 500 metros, anda a estacionarte o venime a buscar. Vos te bajás del auto, decís anda a estacionarte, va solo y se estaciona. Mi auto busca solo el estacionamiento, tiene un radar al costado y va viendo cuando entra, te pone una luz y vos apretás un botón, soltás todo y el auto se estaciona solo. Y hay muchísimos autos. Audi ha hecho test en la A9, nach Berlin, 200 km/h. O sea, a 200 km/h el auto anda solo. Y puede decidir pasar un camión, frenar, acelerar, dar la vuelta, todo. Eso es muy bueno. Y todos los autos se comunican con todo. Yo empecé a trabajar en un proyecto con el Sergio Scaglia que se llaman como ad hoc networks, que son redes que se forman entre autos. Entonces un auto le va avisando, y eso está Ford, Mitsubishi,
Chevrolet, Mercedes, BMW, Audi y Toyota, trabajando en ese proyecto, que todos los autos sean compatibles con todo. Entonces vos vas a una curva, por ejemplo, entrando acá en la curva esta, y cada auto se va comunicando con sí mismo y le va diciendo a otro a qué velocidad va, cómo va dando la curva, todo, para que digamos, no se choquen entre ellos. Eso en el caso que fueran manejando solos. Lo cual todo eso es buenísimo, pero llega un momento que, ¿qué pasa si hay un accidente? Que es lo que pasó con Hoover en Estados Unidos ahora. ¿Quién es culpable? ¿El que hizo la fábrica, el Mercedes que hizo el auto, o vos que lo manejás? Si vos no estás tocando el auto. Tesla ha tenido ese problema en Estados Unidos ya. Tiene autonomía el auto. Claro, pero y el otro problema, que fue un problema moral, que eso los abogados en Alemania están volviéndose locos, cómo decidirlo, porque es decir, vos venís y tenés a ella en el frente y una mamá con un bebé, y el auto no alcanza a frenar porque no te da él calcula, ¿quién atropella? ¿La madre con el bebé o ella? Un ser humano se da vuelta y se traga el árbol, o te corres al costado de la calle. El auto es una computadora que no tiene moral, no tiene ética, entonces eso, decidirlo es muy jodido. Y después que tuviste un accidente, es la discusión grave con las compañías de seguros en Europa, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, que dice, bueno, ¿quién es culpable? ¿El que fabricó el auto? Y el que dice, no, el que hizo el software, que lo programó. Y dice, no, vos porque no reaccionaste a tiempo, porque tendrías que haber agarrado el volante. Pero si vas durmiendo, porque el auto puede andar solo mientras vos dormís. Entonces ahora, por ejemplo, en Alemania hay una ley que vos cada 2 minutos tenés que tocar por lo menos con el dedo el volante, cuando los autos andan solos. Pero es todo un avance tecnológico que es bueno por un lado, porque te dicen evitar los accidentes, es cierto, el auto frena solo, por ejemplo, casi todos los autos ahora nuevos tienen radar, entonces si el auto delante frena, el tuyo frena solo, vos no tocas el freno, y se acelera, vos podés ponerle, quiero que haya una distancia de 200 metros en la ruta, y ya se regulan todos. Entonces, claro, no hay casi accidente, porque si uno frena, frenan todos automáticamente, con esas redes ad hoc que se llaman, que ya existen. Que ya existen. Sí, ya existen. Entonces el auto, yo tengo amigos que me dicen lo mejor para laburar, un amigo que trabaja en BMW, que hace el X5, el jefe del desarrollo del X5, de la camioneta, dice, él vive cerca de mi casa y BMW está del otro lado de la ciudad. Entonces dice, yo agarro en la mañana y me pongo a laburar, pone el auto en automático y se pone a laburar mientras va en el tráfico, porque el auto va andando solo hasta el trabajo. Y lo agarra cuando sale a la casa y cuando llega a BMW, mientras tanto va todo solo. Que es un peligro, vos lo ves flaco con el iPad así escribiendo y no mira el tráfico, pero el auto frena solo, acelera solo. Ya que estamos en este tema, que hay otro tema social que inteligencia artificial. Que tiene que ver con la robotización, con la inteligencia artificial, es que están, digamos, destruyendo empleo humano. Sí. Tipos de empleo humano que nunca se pensó que podían ser reemplazados por capital, ahora pueden ser reemplazados fácilmente por máquinas. Sí, eso es malo. Ese debate, digamos, ¿cómo lo ves? Digamos, como experto en tecnología, ¿cómo ves ese debate que se nos viene? Digamos, porque... Yo no lo veo bueno, pero esa es mi opinión particular, no es la general, digamos. La gente que trabaja en ese tipo de cosas, pero trabajo mucho con la gente de robótica, pero también tenemos robots en el espacio. Ellos te dicen, es como cuando inventaron el camión. Antes la gente tiraba carros, iba a caballos, y cuando inventaron el camión lo que hicieron en realidad es cambiar de trabajo, o sea, tendría que tener choferes para manejar los camiones. Hay un nuevo mercado que claro, absorba la mano de obra disponible. Exacto, entonces lo que hace es cambiar la mano de obra, pero el problema es que si vos pones robots, las empresas de auto ahora es casi todo robotizado, claro. Antes tenías, no sé, 2.000 empleados para producir un coche, o coches, y ahora tenés 3 que manejan la computadora. Claro. Es cierto, cambiar la especialización, pero ¿qué haces con los otros 973, o 77? Tenés que... Es cierto, cambias, pero reducís muchísimo. Ahora ya ven, bueno, acá también hay esas, qué sé yo, las aspiradoras automáticas, las cortadoras de pasto automáticas, es todo automático. Entonces, bueno, antes lo hacía una persona, en una empleada hacerlo, ahora lo hace una máquina. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Cómo el ámbito laboral la vuelve a tomar? Claro, pues ellos te dicen, sí, bueno, que aprenda a reparar la máquina, sí, pero tenés mucho menos gente que va a reparar la máquina que tener, no sé, 1.000 empleadas trabajando en las casas, que tener 1.000 computadoras y una que te la arregle, o 2. No, y aparte o sea, es mucha diferencia. La eficiencia a largo plazo te implica también un problema de distribución de los recursos, porque eventualmente, digamos, es tan eficiente el robot que la ganancia del dueño del robot se maximiza en la fábrica, digamos. Ese es un problema serio también. Un problema de la desigualdad también que estamos viviendo cada vez más, ¿no? Y la gente, yo conozco gente que trabaja en eso y te dicen, el robot no hace huelga, el robot no protesta, no pide aumento de salario, entonces... claro que cuesta más. A los robots ahora se está discutiendo en algunos países crear un tipo impositivo especial para las empresas. Mientras más se robotizan, más impuestos pagan, el concepto de destrucción de empleo.
Sí, pero tampoco haces mucho, porque la gente, si no tiene trabajo, ¿qué hace? Claro. O sea, por más que le des ¿cómo se llama acá? Plan trabajar. Por ejemplo, en Alemania eso era una locura, o en Suiza lo prohibieron directamente. La gente dijo que no, porque ellos como que es una vergüenza social que vos no trabajes. En Suiza cuando pusieron, el año pasado propusieron un salario, tipo plan trabajar, un salario mínimo, o sea, para la gente que no trabajaba para ayudarle, y la gente del pueblo, porque Suiza es democracia directa. Dijeron que no, trabajemos, que está bien. ¿El problema en dónde? Porque si cada vez ponen más cosas robotizadas, y eso es realmente el futuro, cada vez más robots, no es bueno y cada vez somos más gente, ¿qué hacemos? Toda esa Incluso gente que queda con habilidades que no ha adquirido también, de arreglar, de... Ese es el otro problema, que Cuando cada vez tenés que Marte, estudiar más. Creamos mercados de empleo en Marte. Claro. Todos a Marte a trabajar. Sí. Paguemos los 12 millones de dólares que vale ir. ¿Alguna pregunta de allá atrás? ¿Sí? Quisiera saber qué hacen con respecto a la basura espacial. ¿Existen proyectos de exploración espacial o algo? Sí, proyectos hay un montón. Hacer no estamos haciendo nada. No, en serio. Hay desde varios años, yo estoy trabajando en uno, que es un dolor de cabeza, pero estoy trabajando justamente en uno que es con un robot, un satélite que tiene dos brazos robot y agarra el otro satélite y lo tira o lo saca del espacio, digamos, fuera de la parte donde hay órbitas que se usan, o lo tira a la atmósfera para que se desintegre. Hay proyectos con arpones, proyectos con redes, hay millones de proyectos. El problema es el dinero. Nadie quiere pagar para hacer esos proyectos, porque o sea, hay estudios y simulaciones y mini proyectos de todo, pero nadie quiere poner el dinero porque ¿qué pasa? Te dicen, el satélite que está arriba, por ejemplo, sobre Alemania hay un montón de basura de motores de cohetes rusos. Pero Alemania dice, ¿por qué tenemos que sacar nosotros los cohetes rusos si son rusos? Y los rusos dicen, ¿qué me importa si están sobre Alemania? O sea, es difícil eso porque cada país, digamos, tenés que pagar para sacar basura de otro. ¿No se puede poner algún tipo de cláusula en algunos contratos que se realizan en el cual, por ejemplo, si un cohete ya dejando de utilizar algún tipo de motor de propulsión o lo que sea, cuando deja de funcionar, la misma persona que realizaron el proyecto lo tengan que... Eso existe desde 2013. Eso existe. Ahora, cualquier cohete que hagas, satélite, perdón, que hagas, desde 2013 tiene que tener suficiente combustible para que cuando se muera lo puedes sacar de órbita. Eso existe ahora, eso sí. El problema es toda la basura de antes. Hay 5.000 satélites muertos. 5.000. Hubo un choque de 2 satélites que produjeron casi 1 millón de piezas. Chocó un satélite chino con un americano. Y después los chinos hicieron explotar un propio satélite para probar cómo puedes bajar con un misil un satélite y produjeron casi 1 millón de pedazos de basura del satélite. Y tenés todos los pedazos de cohetes de la época de la Guerra Fría, satélites espías, satélites militares que están dando vueltas, y eso tampoco nadie quiere reconocerlo. Hay un sistema que se llama Debris, un grupo, Debris es basura en inglés espacial, que tiene un montón de radares. En Francia hay varios, en Estados Unidos también, y cada 2 por 3 dicen, encontramos un satélite acá. O sea, hay algo acá que no está registrado, porque tenés un catálogo a nivel mundial de qué basura. Está registrado todo lo que tiene a partir de 1 centímetro de diámetro, hasta el satélite más grande está todo registrado exactamente qué órbita, qué lugar, porque cuando vos tirás un cohete tenés que pasar entre medio de toda esa basura. Entonces, por eso cuando se tienen los cohetes es al segundo exacto. No puedes decir, me demoro 1 minuto más, porque si te demora 1 minuto te traga algo que viene. O sea, que está exactamente calculado cuándo tirarlo, por la cantidad de basura espacial que hay. Sin embargo, cada 2 por 3 aparecen cosas que no están en ningún catálogo. Y empezaba a preguntar, y es un satélite espía de algún país que no lo quiere decir. Y eso no está en los catálogos, por ejemplo. Y el mayor proyecto, el proyecto que yo tuvimos una discusión muy grande porque la idea era ir y bajar 4 satélites alemanes, pero claro, cuando empezamos a hacer el proyecto fue una empresa que se llama, Airbus, la que hace los aviones, también hacen cohetes, y me decía el jefe de Airbus, el problema es que el satélite que se rompió, si yo lo vuelvo a hacer uno nuevo y lo tiro me sale 100 millones de euros. Si voy a buscarlo con otro para bajar y reemplazarlo me sale 200. Entonces no lo hago. ¿Y cómo lo convences? Tengo que decir al gobierno alemán, bueno, dame 100 millones más que lo hacemos. Y el gobierno te dice, está en pedo. O sea, es un problema de dinero, no es un problema que no se puede. Tecnológicamente ningún problema se puede hacer. Justamente ayer, tiraron de la ISS Nano estos
CubeSats con arpones para empezar a sacar basura espacial alrededor de la estación. Ayer. Pero son cosas chicas. O sea, habría que ir, hay 5.000 satélites muertos, más 1 millón de partes de cosas dando vueltas. Es mucho. Ahí, fíjense, yo se lo mostré ya, un video en YouTube donde puedes ver, buscar debris, o no sé si estará en castellano, pero spatial debris, a lo mejor está como basura espacial también, en YouTube, buscarlo. Se ve el planeta lleno de cosas así todo alrededor, es espantoso cuando lo ves. Pero es real. Sí. Sí. Está bien, pero para mí estando esa solución, sí. Vale la pena buscar otra solución para sacar la basura, porque es un problema, existe un problema, tiene el costo-beneficio. Vale la pena tratar de solucionarlo de una manera tan compleja, simplemente tratando de esquivarlo con la solución. Es lo que se está haciendo ahora, lo que vos decís. El problema es el futuro, no ahora. Porque ahora están tirando... Perdón. Sí. O sea, tenemos una cosa que están antes. Las cosas que están antes, y el segundo problema son los microsatélites o nanosatélites, porque eso no tiene motores. Entonces, todas estas empresas, universidades, la Universidad de Berlín tiene 12 satélites chiquititos que no tienen motores, eso los tiran, los ponen en órbita y quedan ahí dando vueltas. Están cerca, están a 200 kilómetros de altura nada más y no tienen control. Entonces, sí. Sí. La película Gravity es bastante real, ¿se la has visto? Sí, sí. Bueno, eso sí sabemos cuándo llega y dónde están, pero de todos modos, y saber qué distancia van a pasar y todo eso, eso está controlado. Pero el problema es el futuro. Porque Google quiere meter 3.000 satélites, nanosatélites. 3.000. Google, solamente Google. Hay otra empresa que se llama OneWeb, que es una empresa francesa, inglesa, alemana, que quiere meter 2.000 de esos nanosatélites. Hay una empresa china que quiere hacer también, es para Internet de banda ancha, con láser. Pero claro, en total son más o menos 14.000 satélites nuevos, todos sin control. Son todos chiquititos, porque es tan barato que si se rompe uno no importa, tener 2.900 más. Entonces, y vas generando también más basura. Ese es el problema, porque esos satélites, los grandes, los normales de comunicación, todos tienen esa ley que tienes que bajarlo, que cambiarlo de órbita y todo. Sobre todo por las mismas empresas, vos tenés, el espacio está tan ocupado que las empresas tienen lo que se llama slots. Tenés cubitos en el espacio que el año pasado lo redujimos. Antes era 1.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, es 500 kilómetros, 500 kilómetros, 500 kilómetros. Pues sí, un montón. En esos 500 kilómetros tiene que haber máximo 4 satélites en ese cubo. Pero esos 4 satélites se están moviendo a 36.000 kilómetros por hora. Si vos haces un error, es muy poco tiempo para corregir y que no choquen. Y ya ha habido 2 choques. Cuando chocan, se parten en miles de pedazos y todas esas partes empiezan a andar por todos lados porque puede ser choques nuevos, un efecto en cadena. Entonces ese es el problema serio de la basura espacial. Y ahora está todo, hay radares a nivel mundial que controlan eso y que saben dónde están. La que lo organiza se llama NORAD, que está en Estados Unidos, que es militar. Pero ellos, NORAD te dice, cuando vas a tirar, vos tenés que preguntar, mira, vamos a tirar un satélite tal día, tal hora, ¿se puede? Y ustedes dicen, bueno, tanta basura, no, hoy no, tirarlo mañana o a tal hora. O... Es lo que el derecho se llama el poder de policía, o sea, no es jurisdicción de nadie. No. En ese sentido, ¿cómo regular? O sea, lo tiro igual y lo tiran. No puedes. Y te arriesgas, y podés, pero te arriesgas a que tenga un accidente. Claro. Y es muy caro de perder un cohete. Claro, más allá del riesgo comercial, digamos, o el riesgo económico de largarlo, no hay una consecuencia de ningún tipo. No. De tipo jurídico, No. nada. No. Hay una asociación en Suiza que se llama ITU, que regula ese tipo de cosas, pero es como Naciones Unidas, o sea, es como Naciones Unidas en realidad, claro. Pero está en Suiza, en Ginebra, en castellano, ¿no? Y ellos te dicen, bueno, coordinan todo eso a nivel internacional, coordinan las frecuencias también, porque no tengas interferencia, porque si vos pones un satélite de, no sé, de Supercanal y al lado pones un satélite, no sé qué otro hay acá, qué sé yo, Canal 7, y tenés la misma frecuencia, en el televisor no puedes distinguir un canal del otro, entonces tenés que hacer toda esa coordinación, todo eso lo hace la ITU, o ITU, pero si vos haces, a nosotros nos pasó con Rusia, que tenemos un satélite
ruso que tenía la misma frecuencia que un robot que teníamos en la Estación Espacial Internacional de los franceses, que tenía la misma frecuencia, porque los rusos no habían registrado su satélite. Entonces, para usarlo, cada vez que prendíamos el robot, tenía que llamar a Rusia y decir, che, vamos a usar el satélite este, no prendan, no, porque si no había interferencia. Claro. Y bueno, y nunca nadie le puso una multa a los rusos. O sea, hicieron lo que hicieron y ya está. Eso es un problema serio. Porque... Vamos con la última pregunta. ¿Sí? ¿En qué sentido? Una pregunta difícil. Actualmente, los planetas que, salvo los del sistema solar nuestro, que están acá a nivel espacial sumamente cerca, los planetas más cercanos, el más cercano que he descubierto está a 40 años luz. 40 años luz a la velocidad que anda un cohete ahora, tardaríamos 30.000 años en llegar a ese planeta. O sea, está muy lejos. 40 años luz significa viajando 40 años a la velocidad de la luz, que es lo máximo que hay hasta ahora en el universo. Entonces, es muy difícil con el nivel tecnológico actual, digamos, ver si es posible ir a otro planeta. Pero hay una tecnología que existe, yo daba clases de eso en la Universidad de Múnich, ¿cómo se llama? Espectrometría sería más o menos en castellano, que vos podés apuntar un planeta y ver con un espectrómetro, un aparato especial, las distintas frecuencias que, digamos, de la estrella que está cerca, que emite o que refleja el planeta, y vos podés saber exactamente qué composición química y física tiene. O sea, puedes apuntar un planeta y decir, bueno, tiene oxígeno, agua, hierro, eso se puede ver en el espectro de la luz que refleja el planeta. Eso lo podemos hacer hoy. Puedes ver el tamaño del planeta, puedes ver la distancia de su estrella, puedes saber la velocidad en la que rota, porque el mayor problema para otros planetas es el tamaño. Tu peso, nuestro peso, tiene que ver con el tamaño del planeta. ¿Por qué vamos a Marte, por ejemplo? Porque no vamos a Júpiter, si la distancia es más o menos igual. Porque Júpiter pesaríamos 8 toneladas. Entonces tu cuerpo no aguantaría, te morís inmediatamente. Porque no vamos a Mercurio, que está más cerca que Marte, porque tiene una temperatura promedio de 900 grados centígrados. Entonces no podrías vivir, se te derrite todo. Entonces eso vos lo puedes ver hoy en día, ves el tamaño del planeta, que para nosotros es fundamental, la distancia a la estrella para saber la temperatura, porque mientras más cerca está más calor, más lejos más frío, y la composición química, sobre todo si tiene agua y oxígeno. Eso se puede hacer hoy. El mayor problema es la distancia. Las distancias en el universo son tan grandes que aunque con la tecnología actual, incluso si construyéramos algún día un cohete que fuera a la velocidad de la luz, tardás cientos de años en llegar al próximo planeta. Y el problema es que hay muchos estudios de eso, de hacer, hay películas y todo, pero hay estudios reales. Nosotros hacemos una vez por año, o sea, para que se enteren, yo tuve un amigo de la NASA que trabaja en los headquarters en Washington, D.C., y él va a Hollywood a hacer las películas de Hollywood para accesar, para que, sobre todo las nuevas, las que han hecho desde Martes 13, Gravity, la que rescaten no sé quién, el marciano, esas están hechas con apoyo de la NASA para que lo que se muestre es verdad, que no es mentira. Y lo que hacemos una vez por año, se juntan los escritores de ciencia ficción con la gente de la NASA, hacen una reunión de una semana para que la gente de ciencia ficción se entere de lo que se puede hacer y la NASA toma ideas de los autores de ciencia ficción a ver qué ideas nuevas hay, a ver si tecnológicamente son posibles. O sea que muchos de los libros nuevos de ciencia ficción de los últimos 10 años no es todo ciencia ficción. Y muchas de las ideas que tiene la NASA vienen de los autores de ciencia ficción. Eso me parece genial, porque son gente... A mí son las cosas que me gustan mucho trabajo. Muchas veces tenés que hablar con gente que no tiene nada que ver con vos. Vos tenés que sentarte, hablar con un autor de ciencia ficción, que vos decís, yo no tengo nada que ver, no tengo ni idea. Pero es interesantísimo escuchar esas personas. Cuando yo trabajaba en Leipzig, por ejemplo, que teníamos que hacer la parte de devolver el bosque, porque después de la Segunda Guerra Mundial y cuando Alemania Oriental pasó a ser comunista, todo era el Estado, pero después cuando tienen que volver a devolver, había bosque que era privado, bosque que era estatal del gobierno, digamos, del país, del gobierno de la provincia. Entonces el cartificar, el hacer las cartas, digamos, todo eso, tenía que hablar con gente que sepa de bosque, de contaminación, gente que sepa de árboles,
de suelos, de todas las partes de los Tagebau, de reconstruir. O sea, Tagebau es una mina abierta que ACFA, una empresa bueno, que hacía fotos antes, puso todos los químicos, echaron agua y lo cerraron, que una masa negra así terrible, y ahora puede ir a pescar. O sea, y se recicló todo eso, por eso fue en Alemania, ¿no? En realidad fue mi trabajo. Pero tenés que hablar con gente que sabe de peces, gente que sabe de agua, gente que sabe de tierra, y no tenés idea, y tenés que aprender. Eso es lo que te decía, entender al otro, que viene uno y te dice, sí, porque este árbol es un quercus. Yo, ¿qué es un quercus? Yo estoy en castellano, lo que es un roble, pero vos no tenés ni idea. Pues te lo dicen en alemán, encima peor, ¿viste? O sea, y el hecho de tratar de entender al otro, eso que decía al principio, de hablar con abogados. Que yo voy con una imagen de satélite y digo, bueno, acá este bosque presenta, ¿qué hago con el abogado? ¿A quién se lo volvemos? ¿Cómo se hace la ley? Y tenés que tratar de entenderlo. Y vos sos ingeniero, no tenés nada de abogacía, pero bueno, es el hecho de abrirse la mente y decir, bueno, el abogado me dice esto porque él sabe algo que yo no sé y yo sé algo que él no sé, entonces tratemos de intercambiar. Bueno, porque tenés habilidades blandas, ya incorporadas. Debe ser, o sea, por eso es, y el hecho de eso, perdón que cambie de tema, de ir a otros planetas, el mayor problema es la distancia. Que con la tecnología actual no se puede. Si sabes la teoría de Einstein, de la relatividad, hay una forma de que el universo está curvo. Entonces, supuestamente, si vos podés enganchar esas curvas del universo, aprovechando los agujeros negros, justamente, no por el agujero negro, sino la curva que hace la gravedad, podés disminuir la distancia porque se te hace el tiempo relativo. Entonces, podés disminuir una distancia de 100 millones de kilómetros a 5. El problema es que no tenemos ninguna tecnología para agarrar las curvas del universo. Es una teoría que se ha demostrado, ya no es más teoría, es algo real, pero no tenemos ahora ninguna tecnología, ningún cohete, nada que pueda usar esa curvatura del universo. Entonces, si algún día, ponerle en 100 años, yo no te digo en 10, en 100 años, todo lo que se puede demostrar, esto es muy ingeniero, todo lo que se puede demostrar matemática y físicamente, algún día lo vamos a poder hacer. Y eso está demostrado matemática y físicamente. Si vos tenés algo que la matemática no hay forma que te lo demuestre, que te lo explique, no tenés ninguna fórmula física, entonces si olvidate es otra cosa. Pero si lo puedes demostrar, el tema es desarrollar la tecnología. Y eso ha sido en la humanidad los últimos 30, 40 años. O sea, por eso te digo, ahora no, en 100 años probablemente sí. Una preguntita, el nombre del encuentro nada más de Washington de científicos y escritores que hacen ciencia ficción. ¿Cómo era el nombre? Oh, no me acuerdo. Puedo preguntar porque yo ya en los últimos 5 años no fui más porque no tengo tiempo, pero puedo hacer tantas cosas. Ya no voy. Pero puedo preguntar, sí. Conozco el de la NASA que lo organiza. Me voy a preguntar. Mike Kearney se llama. ¿Ah? A ver. Ni idea. Los franceses en Europa salieron, en el campeonato europeo jugaron bien. Pero Argentina jugó bien también ayer, aunque hicieron sufrir hasta el último minuto, pero... eso es jodido. Mira, como está Alemania ahora, está parejo, ¿eh? Están bastante mal este año, así que... Ojalá que en Argentina, pero Francia no va a ser fácil. Bueno, le brindamos un aplauso.